La historia no es una configuración de sucesos aleatorios, sino más bien es un plano. Y Estados Unidos como potencia está repitiendo el error del antiguo Imperio Romano. Bienvenidos a Pintao TV. Si miramos las estadísticas globales con relación a las superpotencias, todas estas tienen un tiempo de vida que, según los historiadores y los más ávaros, es aproximadamente de 250 años. ¿Estará Estados Unidos con su expansionismo y activando la cultura Monroe, trayendo el imperio a la decadencia? Supongamos que estamos parados en el año 400 después de Cristo. Y yo le dijera a usted que nos está mirando, en 76 años, esto que usted ve, esta gloria, esta magnificencia, estas columnas imponentes que daban la impresión de llegar al cielo, y sobre todo toda esta ingeniería, toda esta estructura, estos canales donde se desplazaban aguas por cantidades exorbitantes en aquel entonces, que era prácticamente lo último de la ingeniería moderna del antiguo imperio. Si yo le dijera a un habitante de aquel entonces que todo eso iba a desaparecer en apenas 76 años, le diría que no, que estaba hablando mentira, puesto de que el antiguo imperio romano tuvo una gloria de más de 1000 años. Entonces fue un imperio tan vasto que abarcó desde lo que es Egipto hasta Britania. Ahora, ¿dónde comienza el colapso del antiguo imperio romano? Cuando miramos otros factores ambientales y sobre todo de la época, miramos que el contexto no solamente es simbólico, sino que es cultural y que también es económico. Porque cuando miramos Roma al principio, cuando era república en sus primeros siglos, estaba conformado por virtudes estoicas, hombres campesinos, personas que cultivaban los suelos, que no se apenaban a la hora de ser llamados a asumir un rol como soldados y proteger su nación, para después más adelante regresar a sus roles cotidianos y seguir las cosas tales y como eran. Mientras esto sucedió, el imperio iba de más a mejor. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ya Augusto toma el imperio y pasa de ser república a ser la Roma imperial, que se toma prestado el apellido de Julio César, entonces es cuando se convierte el cesarismo. Entonces vemos como ya Roma tenía sembrada la semilla de la decadencia, cosa que nosotros hemos venido haciendo un paralelismo con relación a lo que es Estados Unidos de Norteamérica. Pero cuando esto sucede, lo que sucede es principalmente de que ya Roma no pasa a ser un grupo de agricultores con el control del imperio, sino más bien que pasa a ser un grupo de aristócratas que se conforman en su conjunto de hombres distantes y que se consideraban por encima de los estándares de Roma. Entonces ahí comenzaron los excesos, comenzaron los lujos. Entonces en ese punto fue cuando Roma pasó de ser una Roma productora a una Roma consumidora. Dado la vastedad del imperio romano en aquel entonces, como ya señalé hace unos momentos atrás, abarcaba desde Britania hasta Egipto, mantener la infraestructura, la creación de nuevas infraestructuras y sobre todo el salario, el pago de los soldados y todas las personas del pueblo era algo que salía costosísimo. Entonces, como Roma pasó de ser productor a consumidor, esa parte aristócrata no se inmoló a la hora de ver el deterioro de Roma, sino que siguió consumiendo. Eso provocó un descontento. Ahora, cuando este descontento se provoca, se le toma prestado al poeta satírico, señor Juvenal, el término de pan y circo. Ahora, ¿qué genera el término de pan y circo? El término de pan y circo genera que Roma pasa de una sociedad activa a una masa que se deja subyugar, a una masa que se deja manipular por la aristocracia que estaba gobernando Roma en aquel entonces. Entonces, cuando ya un imperio presenta déficits, cuando ya una sociedad, un gobernante ve que hay déficits, tiene dos alternativas a tomar. Una es reducir gastos y la otra es, esa es la menos viable, y la otra es subir impuestos. Adivinen qué sucedió. Roma asumió el rol de subir los impuestos. Esto provocó descontento en su totalidad, pero Roma siguió dando pan y circo a sus personas. Lluvia de entretenimientos, el Coliseo romano abarrotado, se le dieron granos de gratuito a las personas del imperio,
para que mantuvieran contentos, pero obviamente esto era insustentable, tal y como lo ha venido haciendo Estados Unidos de Norteamérica. Para que ustedes vean el significado de lo que le acabo de explicar y de este programa, Estados Unidos, para poder más o menos acumular su primera deuda de 2 billones de dólares, tardó aproximadamente 2 siglos. Hoy en día, Estados Unidos adquiere una deuda de 1 billón de dólares en aproximadamente meses. Para que ustedes vean. Entonces, ¿qué sucede más adelante? Cuando ya Roma está gobernado por los emperadores, por los Césares, en el año 64 el emperador Nerón se ve a la obligación, dado que a los excesos y un gasto excesivo, porque ya recuérdense que Roma es consumidora, o sea, pasó de ser más consumidora que productora. Lo mismo que ha sucedido con Estados Unidos. Por eso hacemos ese paralelismo tan significativo dentro del contexto histórico. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se acuñó y cuando se establece el denario de plata, que era la moneda que usaba el antiguo Imperio Romano, esta prácticamente era 8,3 gramos de plata, era lo que le daba un valor al imperio. O sea, no importaba la palabra del gobernante, sino más bien que usted tenía un respaldo y por eso Roma se sostuvo, porque esta moneda era una garantía de ahorro, era una garantía de construcción y una garantía de que el imperio era sólido. Entonces, para Nerón, esto era algo que se lo pasó por donde el sol no le daba, por así decirlo, porque agarró y tomó el denario de plata y comenzó y lo fundió con un poco de cobre. Aquí comienza a degenerar la moneda del antiguo Imperio Romano. Entonces, si quería financiar una guerra, comenzaban a producir más dinero nuevo, tomando el denario de plata y agregándole un poco más de cobre. Así era como el dinero se iba reproduciendo más y más y más, pero sobre todo ya todos sabemos que esto genera algo temido socialmente que llamamos inflación. Entonces la inflación comenzó a crecer a puntos alarmantes. Es tanto así que al principio era prácticamente el denario constituido por un 75% de plata cuando comenzaron estas prácticas bajo el gobierno de Nerón. Ahora, en los gobiernos de Marco Aurelio, ya la cantidad de plata en el denario era de un 50%. Pero escuche bien lo más aterrador de todo, que prácticamente es un chiste, es una burla. Ya para el gobierno de Aureliano, como emperador del antiguo Imperio Romano, la cantidad de plata que estaba en el denario era apenas de un 5%. Una auténtica locura. Cómo ya el dinero se degeneró, cómo decreció la economía romana y cómo sobre todo hicieron que la inflación llegara a límites alarmantes, al punto de que las cosas se triplicaran, cuatriplicara. Era una auténtica locura cómo se dispararon los precios del mercado hasta el punto que fue insustentable. ¿Y qué sucedió? La caída del antiguo Imperio Romano. Ahora, ¿qué está haciendo Estados Unidos? ¿No está acaso Estados Unidos replicando estos mismos errores que acabó de hacer el Imperio Romano en el pasado? Solamente que Estados Unidos lo hace con una mayor celeridad, porque mientras en el antiguo Imperio Romano tenían que fundir el metal para producir y acuñar nuevas monedas, Estados Unidos prende su máquina y pone a producir su impresora en una cantidad de dólares alarmantes. Pero por cada dólar que salga de esta forma, el que está en circulación pierde valor. Y esto dispara los precios. Y sobre todo vemos cómo Estados Unidos, con su cultura Monroe, con sus afanes expansionistas, ha venido abarcando demasiado. Y dice un refrán común que usted lo conoce, el que mucho abarca poco aprieta. Y fue lo que sucedió en el antiguo Imperio Romano. Ahora, cuando miramos desde la conformación de Estados Unidos, 1776, donde logra su constitución, y miramos la fecha actual, estamos en 2026. ¿Cuántos años hace? 250 años. Justamente la línea que hay para tomar como referencia la caída de las superpotencias como imperios. Esto no deja mucho que decir. Con esto no estoy diciendo de que Estados Unidos vaya a caer mañana, pero hay una estadística a tomar en cuenta y sobre todo viendo los límites y la degeneración que ha venido estableciendo Estados Unidos, las violaciones a los tratados internacionales como una muestra de desesperación, el querer tomar a Groenlandia a la fuerza, pero vemos que ya se da un paso atrás porque hay muchas cosas que perder, dado que el gobierno norteamericano de Donald Trump usó la nombrada teoría del loco, sí. Eso dice que yo soy loco, no me importa lo que pueda suceder, yo voy por esto y ya. Pero también destaca que como Noruega le negó prácticamente su premio del Nobel de la Paz, dijo, si ya yo sé que no lo gané, entonces ahora yo no tengo que hacer nada para que me importe la paz. O sea, es como si fuese violando leyes que no están escritas. Es como si fuese intimidando y es lo que ha venido haciendo Estados Unidos a lo largo de este tiempo. Ahora, Estados Unidos sabemos
de que ha perdido su valor hegemónico, de que ha perdido su valor fiduciario a nivel de superpotencia global. Desde que el presidente Nixon en 1971 dijo, el dólar norteamericano ya no es convertible en oro, automáticamente el teatro y el circo norteamericano comenzó a caer por los suelos. Ahora, lo que sucederá de aquí en adelante es cosa del destino. Yo solamente aquí estoy arrojando datos. Desde que Aliates de Lidia acuñó la primera moneda, justamente en el año 1776 a.C. Escuchen bien los paralelismos tan significativos que nos da y que nos arrojan estos datos que yo acabo de brindar. Se acuñó la primera moneda y fue de plata. 8,3 gramos. Con esa misma que se vendió a Jesús. Con esa misma que Estados Unidos le ha vendido al mundo como superpotencia y con esa misma que hizo caer al antiguo imperio romano. Miremos las estadísticas. Párese en Times Square, mire las pantallas enormes, dando los datos y arrojando las últimas cifras de las bolsas de valores, de cómo el mercado crece y decrece incesantemente a cada segundo. Los errores que está cometiendo Estados Unidos con el sistema de inflación son alarmantes. Vemos como Donald Trump y Estados Unidos se ha convertido en el nuevo Nerón y el antiguo imperio romano ha renacido simplemente bajo los estándares de la cultura monstruo norteamericana. Lo otro ya lo dejamos a su criterio. Somos Pintado TV, la historia y su contexto.